Muy buenos días, qué gusto saludarte. Dios nos regala un día más para poder caminar juntos en fe, en alegría. Soy Ruth y te estaré acompañando durante 1 hora y media. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Caminamos Contigo. Y recordad también que si estás escuchando por radio, podés seguirnos en Facebook a través de Consejería Radio ZP30. Allí podés ver en vivo, podés compartir la transmisión, invitar a tus amigos, familias, para que también se sumen a este tiempo de conversación. Como sabrán, ya estamos en el mes de mayo, ¿sí? Algunos estaban demasiado ansiosos, esperando, más todavía después de actividades importantes, diría yo, el Día del Maestro, el Día del Obrero. ¿Qué día de esto? Entonces ya llega mayo y es como que, ok, no una fecha más, sino para nosotros aquí, más todavía en Paraguay, es como una celebración máxima. ¿Qué sería? El Día de las Madres, ¿sí? Y entonces por eso queremos tener un espacio de conversación y, ¿por qué no? Reflexión en honor a todas las madres. Algunos dirían mamitas, madrecita, mutter, ¿sí? Como de nuestro Chaco querido, ¿sí? Ñandesu, como se dice en guaraní. Y por eso titulamos el episodio de hoy en Caminamos Contigo, El amor de una madre, experiencias que nos conectan, ¿sí? Y para eso, para poder compartir y yo no estar acá solita conversando con ustedes, invité a una persona que he tenido el privilegio de conocer hace unos años atrás. Éramos vecinas, ¿sí? Vecinas del servicio, vecinas en el sentido de trabajo con otras personas, también colegas. Y me alegra muchísimo poder contar con la compañía de Esther Haim. Esther, muchísimas gracias por decir sí a Caminamos Contigo y bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y el privilegio de poder compartir acá con la gente. Uh-huh. Esther, si la gente te escucha en este tiempo así, ¿quién es Esther? ¿Podrías presentarte? Famoso. ¿Hija de quién es Esther? Sí, ¿Qué ¿verdad? hace Esther? Sí, ¿Verdad? famoso. Sí. Cuando me preguntaste, lo primero que me vino a la mente es, soy hija de Dios, en primer Wow, lugar, ¿verdad? cierto. Pero soy hija acá en la tierra, soy hija de Theo Hain, Uh-huh. Teodoro y Adelaida Hain. Uh-huh. Ellos son misioneros entre el pueblo Nivaclé ya hace unas décadas. Cierto. Y, y soy músico Uh-huh. y trabajo en Yalvesanga ahora mismo como profesora de guitarra para mujeres. Wow. Algo en el que te gusta hacer y a través de eso podés servir también a la gente, ¿cierto? Así es, así es. Qué gusto y es un gran desafío también poder compartir con otras personas porque no va a ser algo rígido, sino bien dinámico. Momentos en donde de repente hay ganas, a veces temporadas en donde hay mucha energía, otros no tanto, pero ahí estamos, Ahí ¿verdad? estamos, luchando cada día. Exacto. Esther, como estuvimos hablando antes del programa, estuvimos conversando, ¿verdad? Que es un mes importante para muchos y por eso este espacio queremos que sea un tiempo de conversar juntas, compartir lo que llevamos en el corazón tal vez y honrar así a nuestras mamás. ¿Te parece si empezamos compartiendo algo, no sé si diría cercano, ligero, referente a qué significa para Esther su mamá? Y por qué no al mismo tiempo compartir tal vez algunas experiencias de las que se puede compartir, ¿verdad? Así es, con mucho gusto. Para mí, mi mamá es la persona de mayor confianza. A ella le cuento todito, ¿En serio? todito le cuento, sí. Wow. Sí, y yo no sé si hay mucha gente así y si estoy bien con eso o si está mal eso, pero es como es.
Exacto. Sí, ¿por qué yo tengo tanta confianza con ella? Yo reflexioné sobre eso Ujú. y la verdad es que ella invirtió muchísimo tiempo y Wow. energía en nosotros desde nuestra niñez. Ella, como yo le veo cuando llegué a casa, ella estaba con su tereré esperándonos Wow. para compartir todo lo que estaba en nuestro corazón, lo vivido del día, y tenía tiempo sin fin, aunque tenía Millón siempre cosas. millón de cosas para trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ella era importante tomarse tiempo para nosotros, para que nosotros descarguemos nuestro corazón con ella cada día, ¿verdad? Wow. Y también en nuestra adolescencia y así se quedó esa conexión, aunque fuimos rebeldes en la adolescencia y todo, ¿verdad? Igual se quedó siempre esa conexión con mi mamá. ¿Por qué? Porque ella invirtió en mí desde mi niñez, ¿verdad? Sí, sí. Así yo lo veo. Hablaste de esa inversión desde tu niñez. Mencionaste también que sos músico, ¿cierto? Sí, Y tuvo influencia tu mamá en eso también. tuvo ¿En serio? mucha influencia, sí. ¿Cómo fue eso? Ella siempre cuenta que como niña quiso tomar clases de piano, de Ah, instrumentos, ujú. y que no lo pudo suficientemente porque no había la posibilidad en ese entonces, pero demasiado quiso ella. Y ese deseo, ese sueño no alcanzado, por decirlo así, le impulsó, le motivó a decirnos a nosotros, tomen clases de instrumento eh, como niños, desde niños, ya verá. Y Claro. como niña yo no quise practicar en casa mi instrumento. Claro, Lo que pues. quise fue jugar, Y ¿verdad? sí. Ni hacer la tarea para la escuela, famoso, ¿verdad? Pero me tocaron unos muy buenos profes durante mi adolescencia y juventud, durante Ujú. mi tiempo del colegio, y muy buenos profes de piano. Wow. Y ellos me inspiraron tanto que empecé a amar yo misma la música y Ya el no era por piano. mamá solamente. Así mismo, ya Ajá. era por mí. Ah, ok. Y ahí yo decidí, voy a estudiar licenciatura en música en CENTA. Wow. Y ahora soy músico. Gracias a esa influencia de mamá también, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cómo puede marcar esto en la vida de cada uno? Y contaste esta historia y esta experiencia con tu mamá. Sí, me toca comentar un poco para mí, mi mamá, así estuve analizando para resumir qué significa mi mamá, doña Lourdes. Eh, Perseverancia, valentía para hacer lo correcto, porque ella no era del Chaco, era totalmente de otro lugar, por así decirlo, era de la capital, y venir al Chaco era todo un desafío, conociendo hace más de 20 años atrás cómo era el Chaco. Me imagino. Entonces, ella fue muy valiente para decir, ok, voy a hacer lo correcto. Apasionada por la enseñanza, y creo que eso influyó mucho también en mí en cuanto a la lectura, en cuanto a querer leer, en cuanto a querer devorarme los libros. Veo libros y yo quiero todo. Veo lápices de colores, hasta hoy así como que pinceles y cosas así, yo, ay Dios mío, ¿verdad? Sí, pero porque ella influyó mucho en mí eso, el hecho de tener, por ejemplo, habilidades con las manos manuales y cosas así. Como es profe, entonces es mucho más fuerte en ella. Y en especial quiero resaltar que Dios pone en nosotros el don del servicio y enseñanza, y eso también se transfirió, diría yo, en mi vida a través en especial de mi mamá, ¿verdad? Si me toca comentar una experiencia así específica en época de facultad,
Esther oyente, mamá se iba a visitarme en Asunción y siempre sus palabras eran de ánimo, porque teniendo en cuenta un poco acá del Chaco, irme allá a Asunción era un mundo diferente y ella animaba, sabía de que había desafíos allá, pero aún así ella mencionaba, no vas a tener miedo, Josué 1:9, mi hija, Josué 1:9. Recuerdo que en una ocasión ella me visitó, me llevó queso, leche, famoso, ¿verdad? Famoso. Aparte de la visita, sabe que va a venir algo más, ¿verdad? Sí, No sé si así. lo viviste, ¿verdad? Siempre, siempre. Pomelo y eso, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Bueno, y entonces me recuerdo bien que entre mi bolsón, mi mochila de facultad, ella llegó a poner en mi cartuchera, en los bolsillos de mi mochila, textos bíblicos. Qué hermoso. Y después en mi campera, así también, hija, tal cosa, no te voy a olvidar de llevar tu campera. Y en ese momento yo no presté atención. ¿Por qué la insistencia? Y bueno, en el correr de la semana yo tenía que usar mis cosas de facultad y encontraba los papelitos en donde habían textos bíblicos, ¿verdad? Y esos fueron, llevé así mucho tiempo esos textos como palabra y promesa de Dios a través de mi mamá. Y eso creo que lo recuerdo vívidamente y creo que eso puede llegar a influenciar mucho en las acciones que mamá puede hacer por sus hijos, ¿verdad? Y ese proceso así, muchas veces ella decía, mamá, recuerdo, decía, ay, mi hija, si pudiese darte tal cosa. Pero ahora lo rememoro y digo, tantas cosas, tal vez no materiales, pero sí esa fe lo invirtió tanto en uno que puede marcar, ¿verdad? Y eso marcó en mí en ese lado, ¿verdad? Y agradezco tanto desde ese lado por marcarlo, ¿verdad? Así Y es. creo que eso también marcó en vos. Por eso tomaste la decisión de hacer el servicio misionero, ¿verdad? Sí, sí, también. También por ejemplo de mis padres. Ajá, Em, pero yo siempre digo, yo soy misionera y no tiene nada que ver mi llamado con ok, mis padres, ajá, ok, porque yo creo que el llamado tiene que ser personal, totalmente. porque yo no tuve el llamado, aunque mis padres fueron misioneros, Sí. yo quería trabajar como músico en conciertos. Eso era mi Ah, mayor sueño, ¿verdad? Mi mayor sueño. Em, Nada que ver con las misiones, evangelización y todo eso, ¿verdad? ¿y Hasta cómo que es, en un verdad? punto, durante mi estudio en SEMTA, tuve un bajón muy grande Ujú. personalmente, experiencias personales que me, ¿cómo se dice? Me quisieron destruir, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero donde realmente clamé a Dios Wow. y le pedí que Él me diga qué es lo que tiene sentido en la vida Mm, y qué es lo que Él quiere para ujú. mi vida, porque estuve abierta para todo, porque todo lo que yo hice, para lo que yo me esforcé no funcionaba, no Claro, salía como yo quise. sí. En ese entonces fue una relación, por Ok, ejemplo, ¿verdad? ok, ok. Y ahí no salió como yo quise, aunque yo di todo. Ujú, ujú. Y no salió y entonces estuve tan emocionada o tan Frustrada tal frustrada, vez. mejor Ujú. dicho, que le pregunté a Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que funciona en esta vida? ¿Qué es lo que tiene sentido en esta vida realmente? Wow. ¿Qué tiene un valor eterno Mm, para Dios, ¿verdad? sí. Y realmente abrí mi oído a la voz de Dios. Wow. Así yo lo digo ahora al reflexionar. Y ahí Dios me llamó a compartir el Evangelio con almas que Wow. no le conocen todavía, Y ¿verdad? sí. Con almas perdidas. Aunque ahora mismo no trabajo con personas que no creen en Dios, Ujú. pero comparto la palabra de Dios a ellas y
nos animamos mutuamente en la fe. Wow. También durante nuestra clase de guitarra siempre tengo un momento de reflexión y de devocional. Entonces ahí oramos y compartimos juntas la palabra de Dios. Ya que estás hablando del servicio que estás ahí, ¿te parece si ahondamos un poquito sobre eso? Porque veo que es muy importante el hecho de, porque específicamente vos estás trabajando con mujeres, Así ¿cierto? es. Y cómo esto, este tema, ¿verdad? Que estamos hablando aquí, ¿cómo vos lo observas? Porque ¿hace cuánto que estás ahí trabajando en ese servicio? Mi segundo año trabajando solo con mujeres, Ujú, pero ya mi cuarto año trabajando bajo ACOMEM, ujú. que también es conocido como Luz a los Indígenas. Ah, sí, ok. ¿Y qué observaste en estos tiempos en cuanto a, como más importante en las madres de esas comunidades? ¿Cómo lo viven ellas en su día a día? ¿Cómo lo observaste vos en este tiempo de tu servicio? Sí, lo que yo observo en ellas y lo que podemos aprender de ellas es tener mucho tiempo para sus hijos. Wow. Eso sobre todo para las mujeres que se van al trabajo, es una cuestión bien difícil. Sí, sí. Pero ellas se toman el tiempo, tienen mucho tiempo Ujú. que se toman para sus hijos. Y o sea, nuestra cultura Ah, menonita sobre todo puede aprender de ellas en ese sentido. ¿Por qué? Porque al tomarse tiempo para los hijos, eh, creas conexiones ujú, ujú. que perduran, que duran, Cierto, ¿verdad? cierto, Durante la niñez. cierto. Y científicamente también está comprobado que el amor de los padres conecta, Sí, ¿cómo cierto. se dice? Las neuronas Las con uno. Sí, neuronas, sí, sí, en el cerebro. sí, sí. Entonces, eso es lo que yo observo. Las madres que realmente aman a sus hijos Ujú, se preocupan que ellos se vayan a una buena escuela, ujú, que se vayan a la iglesia, a los programas de niños en la iglesia. ujú. Eso es lo que yo observo Le en llevan ellas. incluso, ¿verdad? Le llevan, sí. Ajá. Y si la mamá no puede, la abuela Ah, entonces. mira, La ok. abuela lo hace, Ajá, sí, ajá. Llegaste a conversar con ellas también, porque a través vos enseñás música, ¿cierto? sí. Y cómo es la conexión con la música, cómo lo observas vos. De su parte, Sí. están muy emocionadas de poder aprender un nuevo instrumento. Ujú. Y muchas me dicen, hace mucho o durante toda mi vida yo quise aprender y por fin se da, ¿verdad? Ah, wow. Guitarra, ¿cierto? Guitarra, Ajá, sí. ajá. Y Sí. están muy agradecidas, eso yo observo, y están aprovechando, ¿verdad? Wow. Y eso puede marcar también en las mamás de esa comunidad, marcar y transferir a sus hijos también desde ese lado. Y porque el cantar, porque cantar para Dios, las canciones, coritos y cosas así, marcan también un antes y un después con la vida de ellos. Y también, aunque uno no lo crea, en la vida de uno también queda ese servicio. Un Así antes y es, un después, ¿cierto? así es. Esther, gracias por compartir esta parte. ¿Te parece si entramos en una pausa musical Sí, y luego seguimos con más? Bueno, estamos aquí en Caminamos Contigo con el tema El amor de una madre, experiencias que nos conectan. Y estuvimos compartiendo un poco de lo que significa para nosotras, para Esther y para mí, nuestra mamá, y comentamos algunas experiencias que tuvimos con nuestras mamás. Y mencionamos también que hoy queremos celebrar juntas el amor de una madre, entendiendo un poco que también ese amor nos puede conectar
y conecta más allá de las palabras, puede trascender cultura y, por qué no, también nivel social. Y eso puede marcarnos toda la vida. ¿Saben? A veces sentimos que lo que hacemos como mamás es pequeño. Tal vez en algún momento dado, querida gente, pensaste o sentiste que deberíamos de hacer más. O tal vez no te permitiste ni pensar en eso porque tal vez estás muy atareada, que no dejamos que esto entre en nuestra mente y simplemente por los quehaceres no nos permitimos sentir esto. Pero ¿saben qué? En la Biblia encontramos madres que criaron y guiaron, pero no fue con perfección, sino con fe. Y antes de entrar en lo que dice la Biblia respecto al rol de las madres, llegó algunos mensajes justo referente a qué palabra tu mamá marcó tu vida. Y la pregunta también es, ¿qué enseñanza tu mamá o de tu mamá llevas siempre en tu corazón? Y llegó algunos mensajes. Por ejemplo, algunos compartieron y dijeron, llevo en mi corazón la fe en Dios, honestidad y lealtad. Otro, para su mamá significa todo, dice, y puso en mayúscula todo. Ella es quien responde mis dudas. También le debo las gracias por enseñarme las cosas básicas de la vida, lavar la ropa, lavar los cubiertos, barrer, y por qué no también ser bondadosa. En el tema de las cocinas, dice de vuelta, y la palabra de Dios. Mamá realmente es fuerza, amor, protectora y compasiva. Otra experiencia que aquí compartió una oyente, dice, yo sufría de muchas intolerancias alimentarias y la mayoría eran causadas por mucha ansiedad y miedo, dice. Y mi mamá una vez me dijo, hija mía, yo sé que un día vas a curarte de esto. Y hoy estoy curada de la gran mayoría. Gracias a Dios, dice esta oyente. Y así hay otras experiencias que tal vez lo guardas muy bien en tu corazón y queda eso registrado. ¿Y por qué no? Querido oyente, querida oyente, en este tiempo que se recuerda el Día de la Madre, no dejes solamente en tu corazón guardado, expresalo desde un mensajito, expresarlo desde una carta. A veces decimos, no tengo mucho para dar. En realidad hay muchas formas de poder demostrar gratitud por todo ese tiempo de cuidado, de protección. Y tal vez piense, pero era su obligación, sí, como madre, era parte de su responsabilidad cuidarte, pero a la vez como hijo, como hija, también nos toca agradecer por ese tiempo, por ese cuidado que nos dio mamá en ese proceso. Así que aprovechen también este tiempo para poder dedicarle algo a su mamá. No sé, vos tenías algún mensajito, me dijiste que... Sí, Ajá. de mi alumna Ok. de Yalvesanga. Ajá. Ella me escribió que me está escuchando por Ah, la radio. wow, ok, Sí, ok. Un saludo para la gente de Yalvesanga, ¿sí? sí, así Para es. aquellos que están escuchando Yalvesanga, especialmente las alumnas de Esther. Sí, así ¿Sí? es. Bueno, ¿qué te parece si entramos desde el punto de vista bíblico? ¿Qué dice la Biblia respecto al rol de las madres en este proceso? ¿Podrías compartirnos una partecita? Sí, yo busqué en internet Ajá. cuál es el rol de la madre Ujú. según la Biblia. Sí. Y habían 4 puntos. La madre ama, Ujú. según Proverbios 4:3. Voy a leer ese versículo. Pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Entonces la mamá lo primero que hace es amar a su hijo y su hija, según la Biblia. Y las que son madres van a saber lo que significa. Yo todavía no tengo el privilegio, pero si Dios quiere, en algún día. Amén. Amén.
la madre conforta. Según Isaías 66 dice, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Así que la madre conforta, calma, tranquiliza, alienta, alivia y anima a sus hijos. Tercero, la madre enseña. Según Proverbios 1, versículo 8 dice, atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Entonces la mamá enseña, como escuchamos en el mensaje también, las cosas básicas, todo enseña, las cosas más básicas hasta las cosas más complejas Es verdad. en la vida, ¿verdad? Como mencionaste también, la parte de la enseñanza, Sí. que ella te transmitió ese sentir, ese valorar a la enseñanza en la escuela y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es algo complejo, algo Sí. muy, muy valioso, ¿verdad? Cuarto, la madre transmite su fe. Y ahí hay un ejemplo en 2 Timoteo 1, versículo Sí. 4 a 5, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Wow. ¿Verdad? Entonces acá se menciona que la madre y abuela, la fe de la madre, de la abuela, muchas veces se transmite a los hijos. Qué lindo que mencionaste 4, ¿verdad? El amar, fortalecer, Confortar. confortar, enseñar y el transmitir la fe. Ah, qué buena memoria. Tremenda. Y esto en sí, imagínate si en algún momento dado, querido oyente, te preguntaste, ¿eso podemos encontrar en la Biblia? Sí, podemos tener como mucha referencia de guía inclusive como madres, cómo poder guiarnos. Y me tomo de eso que mencionaste, el último, y me gusta mucho la historia de Eunice. Loida es la abuela y Eunice en Primera de Timoteo encontramos justamente esto. El ejemplo que mamá y abuela pueden dar. Y lo titulé Fe que forma en lo cotidiano. ¿Sí? Eunice, la mamá de Timoteo, quizá nunca estuvo en algo, en un púlpito, por así decirlo, en una plataforma grande, pero sí llegó a tener mucha influencia y de forma muy decisiva. ¿Por qué? Porque ella sembró la palabra de Dios en el corazón de su hijo desde pequeño y eso lo comenta el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, ¿verdad? Y en la vida diaria, y eso para mí es muy llamativo y es importante resaltar el ejemplo. No solamente con palabras, decir, tenés que leer la palabra de Dios, tenés que irte a la iglesia o tenés que tener un tiempo con Dios, sino por lo que comenta en la Biblia tenemos como referencia es ejemplo, ¿sí? Ella lo vivía, su abuela lo vivía y eso se transfirió en Timoteo. Y esa fe sincera, esa fe sencilla y constante fue tomando en Timoteo, y anoté aquí, quien más tarde se convirtió en un gran colaborador del apóstol Pablo, ¿verdad? Y una herramienta poderosa porque en las manos de Dios al final, transferir eso. Entonces, si nos vamos en esa pregunta, ¿cuál es el rol de la madre desde el punto de vista bíblico? Es transferir esa fe. Uno de los puntos muy importantes y creo que resaltar aquí el transferir esa fe y con nuestro ejemplo. El hecho de tener un hijo crea en nosotros el amor, el querer confortar, el querer guiar y, ¿por qué no?, transferir esa fe en Dios.
Y esto llega a recordarnos también que el rol de las madres en la Biblia no siempre se puede medir en lo visible, sino puede ser por lo que hacen en la casa, cosas sencillas, como mencionaste, Esther, ¿verdad? ¿Quién tal vez de repente dice, "Ah, no lo tomó en cuenta, pero con un simple, así tenés que extender la ropa"? Por ejemplo, ¿verdad? No, no tirar nomás, ¿verdad? Porque y a veces te pregunta, ¿y por qué no puedo tirar nomás? No, porque se tiene que secar bien, puede tener olor, o de repente así tenés que repasar, o así tenés que limpiar tu patio. Cosas sencillas, pero que eso puede llegar a marcar en la vida de los hijos, ¿verdad? Y una madre que ora, una madre Mm. que enseña desde el ejemplo y que pueda acompañar, puede dejar huellas muy eternas en la vida de sus hijos. Me recuerda la historia de Ana, por ejemplo, una mujer que, que tuvo una oración contestada, clamó tanto por un hijo y al final Dios concedió un hijo y ella entendió que ese hijo no era suyo, sino era un regalo de Dios que a la cual ella tenía que volver a entregar. Ujú. Sí. Ahí yo quisiera Por favor. agregar un ejemplo de mi hermana mayor, ya es Ajá, mamá también, ajá. tiene 2 hijos pequeños. Y ella una vez me dijo, mira, Dios nos regaló los hijos para enseñarles la palabra de Dios y enseñarles cómo es el camino hacia Dios Ujú. para devolverle otra vez a Dios, Wow. ¿verdad? Sí, Y eso me impactó muchísimo, esas palabras, así mismo como vos decís. Yo nunca pensé en eso, o sea, como yo no soy madre todavía sí, y por eso es un honor para mí compartir acá también. Yo no pienso cada día en cómo es ser madre o yo no entiendo. soy madre, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, en mi mente no están esas cosas de claro, las madres. Entonces, para mí eso era una buena enseñanza para el futuro también. claro. Sí. Y puedes tener como bagaje eso en tu mochila de referencia Ujú. al día que Dios te dé ese privilegio, ¿verdad? Amén. Así es. Porque al final entender un poco eso que puede marcar e influenciar en el sentido de tener ese concepto de lo que yo tengo, todo lo que yo tengo y también mis hijos es un regalo de Dios, ¿verdad? Y entender eso hace que eh, mi tiempo, el hecho de querer compartir con ellos de forma intencional puede marcar también en el hijo, ¿verdad? Así como la escritura fue un instrumento y aquí marqué para salvar y equipar a Timoteo para el servicio al Señor, también lo puede ser para nuestros hijos, una herramienta poderosa. Cualquier otra cosa puede ser temporal y puede pasar de época, pero la palabra de Dios dice no pasa, permanece. Así Y eso es. es muy, muy poderoso entender y poder transferirlo, ¿verdad? Ahora, en ese proceso, aquí lo anoté también y quiero resaltar esto. La maternidad es más que criar, proteger, darle techo, darle de comer o darle educación. También es formar corazones, afirmar identidad, sembrar propósito. Es decir, Dios nos confía vidas que pueden impactar generaciones. Confían vidas que pueden impactar generaciones. Y tal vez, así como dijo Esther, tal vez vos no estás querido oyente, no estás en esa posición, digámosle, no sos madre, pero probablemente estás influyendo en otros niños. Sos tía, ¿cierto? Así es. Abuela ya, tal vez ya en siguiente generación. Y o sos líderes, estás en la escuela dominical con niños
y podés ser también una madre espiritual. Sí, yo estuve analizando un poco eso, Esther y oyente. Muchas veces decimos, pero yo todavía no soy madre. Justo lo que mencionaste, ¿verdad? Em, ¿Qué papel o qué rol puede crear en eso? Y mucho, ¿sabes? Porque los chicos y las personas que están a nuestro alrededor observan. Lo que vos mencionaste, por ejemplo, están escuchando tus alumnas de Yalve Sanga. En ese proceso así es, ¿qué puedo yo aportar desde mi etapa, por así decirlo? Si sos tía o si sos profe de escuela dominical, podés aportar muchísimo. Más todavía en esto que mencioné, ¿verdad? Afirmar identidad, sembrar propósito, es crear red de apoyo para la mamá, para la abuela, para la tía, para otro grupo así, formar red de apoyo y crear eso, entendiendo un poco de que se puede marcar en la vida de los niños. Es decir, sí, yo aprendí de ella por así decirlo, la música, o aprendí de ella a entender un poco más de lo que es la palabra de Dios, por así decirlo. Y son semillas. Así es, así ¿Qué es. pensás de referente a eso, Esther? Así mismo es. Dios nos llamó a impactar vidas realmente y Él decide quién nos confía, Es ¿verdad? verdad. Si te confía hijos, estás súper. Si te confía alumnos, estás súper, Mm. ¿verdad? Él decide quién te confía. Ujú, ujú. Y aprovechar y hacerlo digámosle, con intención y entendimiento. Creo que de aquí podemos ir tomando un poco raíz también en el sentido de decir, ok, él me confía a estos alumnos, ok, él me confía a estos hijos o estos sobrinos, por así decirlo, o en el otro caso, estos nietos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo aportar? Y no ves el ejemplo de Loida, ¿verdad? ¿Cómo pudo aportar la fe en sus nietos también? Marcar un antes y un después. Qué lindo entender un poco que la palabra de Dios también es parte de este proceso de como madres y que llega a tener eco en nuestros corazones. ¿Saben qué? Dice, justamente aquí tengo anotado, acá estoy dando vueltas en esto. En Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Es decir, y creo que es importante resaltar algo que resulta muy evidente e innegable, es que el cuerpo de la mujer ha sido diseñada de manera particular y distinta al de un hombre. Por ejemplo, a la mujer en principio se le ha dado la capacidad de gestar vida dentro de ella. Y esta debería ser la primera pauta que nos lleva a pensar que hay un propósito divino detrás de cada mujer, detrás de cada oyente que está escuchando, ser portadoras de ese regalo precioso de formar un nuevo ser en este mundo. ¿Y por qué no ser portadora también de paz en el ambiente donde estás, en tu hogar, en el lugar donde tu trabajo, en el lugar donde vos estás, podés ser portadora de vida en paz? Así que en este bloque queremos resaltar eso, la importancia de tener presente la fe, entender que nuestro rol también es fortalecer, reafirmar eso, como dijiste, Esther, enseñar, guiar y amar por sobre todo, ¿sí? ¿Cómo? Muchas veces decimos, no tengo con mucha paciencia. Tengo unos cuantos hijos que a veces ya no tengo paciencia, pero hay alguien que sí nos puede nutrir de esa paciencia y es el Espíritu Santo, y a través de Jesús
Él nos puede otorgar esa fuerza como para poder transmitir ese amor en nuestros hijos. ¿Te parece, Esther, si entramos en un siguiente bloque? Una pausa musical para entrar en el siguiente, ¿sí? Sí. Bueno, estamos en el siguiente bloque de Caminamos Contigo. Nos falta más tiempo para conversar detrás Sí. del bloque musical. Estuvimos conversando un poco de lo que es nuestra experiencia con nuestras mamás desde el punto de vista bíblico. Ahondamos un poco sobre eso. Y el tema de hoy, como si ya te hubieses dado cuenta, querido oyente, es el amor de una madre, experiencia que nos conectan. Y hoy compartimos este episodio con una colega, Esther Haim, que tiene mucho por aportar. Tal vez no es madre, pero sí tiene mucho por aportar por la experiencia que tiene también de trabajar con mujeres en comunidades y por qué no, también es como hija, ¿cierto? Así que vamos a entrar en este siguiente bloque. Ta, 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 tam. ¿Qué desafíos enfrentan las madres hoy en día y cómo creen que la Biblia puede darles fortalezas? Pero, en primer lugar, ¿qué desafíos crees, Esther, que enfrentan las madres hoy en día? Ujú. ¿Cómo lo observaste? Sí, en general yo observo que la educación antiautoritaria está de moda en todo el mundo. En serio. Sí, o sea, de dejar al niño que Ujú. se desarrolle por sí mismo sin interrumpir, no es interrumpir, sino sin aportar algo, Ajá, ok. sin direccionar, Ajá, por ok, decirlo así. ok. En el sentido de que tipo no tenemos que castigarle porque puede tener consecuencias, ¿o a qué te referís? Sí, Ok, sí, ok. puede tener consecuencias en su autoestima. Ah, Y sí. cierto es, o sea, si castigas mal, Ajá, si castigas sin razón, ajá, ajá. si el hijo hace cosas que no son por ser, o sea, depende. Si Mm. vos castigas por, yo hablando como no mamá, ¿verdad? Pero Pero así, eso es lo que vos lo yo observás y observo, bueno, lo y que está yo muy observo, bien. ¿verdad? Y sí, ok. Yo observo que algunas madres castigan cosas por cosas que son solo por ser niños, Ajá, cometen esos errores y ok, no son cosas malas que ok. hacen. Por ejemplo, Ah. si se le cae un vaso de vidrio Ay, 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 sí. El y típico, sí, sí. sí, y él no lo hizo a propósito y ya se siente muy mal, Ahí sí. ¿verdad? Y ahí castigarle otra vez. Mm. Siempre mi mamá me dijo, yo no les castigué porque ya se sintieron tan mal. Ajá. Ya es como un castigo ya eso. Sí, Ya es una consecuencia, ¿cierto? sí, pero si pelea con su hermano, Mm, si miente, mm. ahí sí Es otro punto, es ¿cierto? otro punto. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, yo la vez pasada escuché de un podcast, Ujú, de una entrevista con una mujer española cristiana que ujú, es una señora que es muy inteligente, muy estudiosa ujú. y que es cristiana también. Y ella dijo, em, hay una diferencia nomás entre los cristianos y los no cristianos. En serio, ok. Sí, también los no cristianos pueden conocer a Dios, porque pueden leer la Biblia y conocer a Dios. También los demonios creen en Jesús Wow. o creen que Jesús exista, creen en Claro. Jesús, Mm. pero solo los cristianos obedecen a Dios, Ah, y ¿verdad? sí. Y lo que mi mamá siempre me dijo fue, si los padres ya enseñan la obediencia a sus hijos, Mm, eso les ayuda primero en su vida laboral después, totalmente. de hacer lo que dice el jefe, aunque quieras o no quieras, Sí. y también en la vida cristiana, espiritual, de obedecer a Mm, Dios, buen aunque te punto. diga
lo que tengas que hacer, lo que a veces quizás no querés hacer. ¿Por qué? Porque es lo mejor para vos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y nos dice en oración, Él nos revela su voluntad. Es verdad. Entonces, esa obediencia a Dios es muy importante, pero no está de moda. Entonces, la obediencia, creo que, y la educación antiautoritaria son un desafío para las madres actuales. Vos notaste, vos mencionaste esto y creo que va muy acorde también a este desafío que lo observo, que el equilibrio de la carrera profesional y la maternidad creo que es un desafío también. Más todavía que hay mujeres que deciden formarse en algunas carreras. Hay muchísimas, ¿cierto? Entonces, después de formarse, tal vez ya estar en el área laboral, forman familia y bueno, hay una decisión muy grande allí en donde o me quedo en casa o sigo trabajando medio tiempo o veo la forma entonces, pero también quiero ser mamá. Quiero seguir mi profesión, pero también quiero ser mamá. O sea, entonces creo que eso también podría ser un desafío muy grande, más todavía en la actualidad, ¿verdad? Porque es como entender un poco la parte a nivel económico, que es costoso también la educación y cosas por el estilo. Entonces llega ese desafío, veo que ese desafío en las mujeres están. Y esa toma de decisión marca un antes y un después también. No sé si tenés otro desafío allí también. Sí, el manejo con las redes sociales, Ay, sí. famoso, ¿verdad? ¿Desde qué edad le regalo sí. un Ya celular vi. a mi hijo, mi Todos hija? los reels habido y por haber. Sí. Y también mis padres tuvieron ahí sus reglas, desde qué edad nos regalaron un celular Ok. y también cuánto tiempo podíamos jugar un juego de computadora. En aquel entonces, Sí, ¿verdad? en aquel Imagínate, entonces. ya había ese desafío para ellos. Sí, y ellos sabían bien lo que jugábamos. Eso también, ¿verdad? Había control. Sí, nada de disparar o cosas así, ¿verdad? Solo juegos de conejitos y caballos. Por ejemplo, Sí. en aquel tiempo mi juego era, seguro algunos lo recordarán, o tal vez algunos no, Mario Bros. ¿Verdad? Pero lo que vos mencionás es muy cierto y cada vez se acrecenta más el tema del uso del aparato celular, la parte tecnológica, por así decirlo, y es un desafío. No solamente creo que para las madres, sino también para todos los que están en el entorno del niño en sí, ¿verdad? Y para nosotros los adultos también, ¿verdad? Es un desafío qué cantidad de uso le vamos a dar y cuánto nos puede afectar eso en nuestro rendimiento después, ¿verdad? Em, Otro tema también es tener que demostrar que se puede con todo. Eh, y está bien pedir ayuda. ¿Qué quiero decir con eso? La presión de la perfección en las madres, en las mujeres. Mujeres y después madres, por ejemplo, ¿verdad? Que se comparan en las redes sociales. Que esto, que allá mi vecina había sido o la hermana de la iglesia publicó, recién tuvo su hijo hace 2 meses y ya está de maravilla, ya tiene fuerza, ya está haciendo no sé cuántos kilos de pan, ya está repasando, ya se fue al súper, ya esto, y yo no lo puedo hacer todavía, no me siento todavía capaz, no puedo o no quiero pedir ayuda. Entonces es como, creo que es un desafío muy grande el hecho de uno de querer compararse, ¿sí? Y el hecho también de pedir ayuda. Así que yo creo que es importante resaltar esto de que está bien tener personas de inspiración, pero al punto de decir yo no voy a poder como fulana o la vecina o la hermana, sino entender de que cada una tiene su proceso y su lucha también, pero
podemos pedir ayuda y eso no nos hace menos persona o menos capaz como mujer, por así decirlo, Menos valiosa. menos valiosa, exactamente. Y por sobre todo, tener esa fortaleza en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos acompaña, Él puede ser nuestro refugio, Él puede ser nuestra fortaleza en ese proceso también de la maternidad, más que nada, y nutrirnos de esa fuente que es Dios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios que no pasa. Ese es uno de los tantos desafíos que he notado también. No sé si tienes otro ahí contigo. Sí, el desafío de estar agradecida por tu hijo, por tu hija. Ah, Yo sí. veo, yo observo que hay madres que es muy, muy fácil de observar. Yo soy muy observadora Ajá. y es muy fácil de observar y ver si una madre realmente está agradecida por su hijo, por su hija, porque Mm, el trato con su hijo, su hija es diferente mm. que una mamá que no está, no es que no está agradecida, pero no está suficientemente consciente del Ah, regalo, como dijiste, mm. del regalo que es tener un hijo, una Sí, hija, ¿verdad? sí. Y yo creo que mucho, no en todos casos es así, pero Ujú. mucho depende también de cuánto lo anhelaste Mm, antes. mm. De tu edad también puede depender porque mujeres muy jóvenes que se convierten en madres, Ujú. puede ser, No es todo. no es seguro, pero Mm. puede ser que ellas sienten que no aprovecharon suficientemente su tiempo libre durante la juventud Ah, sí, buen punto. y ya están esclavizadas o ya están comprometidas con sus Mm, hijos, sus hijas, aunque sí, quisieran tener todavía más libertad, ¿verdad? por ejemplo. Porque es un sacrificio ser madre, según lo que observo, ¿verdad? Y Ujú, lo que me dicen. ujú. Entonces, y después hay mujeres que yo sé que por mucho tiempo no pudieron tener hijos o por mucho tiempo fueron solteras Ah, sí. y no Ajá. había una pareja Ujú. adecuada. Sí, Entonces esperaron mucho tiempo y anhelaron, le clamaron a Dios, como ujú. es el Ana, ejemplo sí, es De Ana en la Biblia, ¿verdad? Sí, Y le dedicó su hijo a Dios mm, completamente, sí. ¿verdad? Es otra percepción que tienen, ¿verdad? Sí, Ese desafío que vos mencionaste, Esther, y creo que va muy acorde porque más todavía en estos tiempos así, donde todos los comercios está ahí ahondando y bombardeando tanto a los hijos como a las madres, porque las madres también tienen sus madres. En mi caso, yo soy madre, pero también tengo mi mamá, ¿verdad? Entonces es como, regálale esto, hace esto, em, cuida esto, hace esta actividad, tienes que hacer esta actividad. Y en ese trajín, tomo el ejemplo de esta actividad, sí, uno puede desenfocarse y incluso puede decir, ah, qué estrés. Yo creo que pase no vaya este Día de la Madre. Y he escuchado en una ocasión así, madres conversando y diciendo, ¿qué vas a hacer el Día de la Madre? Y aquí planeas, ay, yo quiero que pase nomás, porque para mí es un día normal y es muy estresante, dicen, ¿verdad? Y sí, fue muy sincera, ¿cierto? Pero de ahí en más es como en ese proceso podemos poner nuestro freno de mano, porque es un desafío. sí, Freno de mano y decir, gracias. Gracias porque tengo el privilegio de tener conmigo a mis hijos. Tal vez no tengo todo lo que quisiera, pero tengo este precioso regalo. Regalos, uno, dos, tres, no sé cuántos hijos tengas, pero si tienes uno, genial. Si tienes unos cuantos, gracias, ¿verdad? Entonces creo que es un tiempo también en donde podemos agradecer, ¿verdad? Tener conciencia de decir, gracias, gracias Señor por los hijos que me das. Gracias, hijo, pues me siento orgullosa de ser tu mamá.
por el simple hecho de decir. Y en ese proceso, ¿verdad? No va a ser fácil ser todos los días, hay que ser sincera, todos los días agradecida, porque hay temporadas y temporadas, ¿verdad? Pero en ese proceso creo que es importante marcar y aprovechar en este mes de ser intencionales, querida mamá, querida oyente que estás escuchando, ser intencionales y eh, pensarlo. Siempre, generalmente, las mamás y las mujeres somos las que organizamos otra vez nuestro día. Sí, ¿verdad? O sea, vamos a hacer en casa, vamos a comer esto y cosas así, ¿verdad? Pero en ese proceso, en ese orden, en esa actividad, por así decirlo, tómate tu tiempo para dar gracias. Ujú, Aún teniendo este desafío así, a dar gracias por lo que tenés. ujú. Y ahora me viene en mente eso de dar gracias, hablamos mucho, pero yo también observé en mi vida Ajá. el dejar que tus hijos te agradezcan Ah, por ser lo que eres, justamente por el tema de la perfección, el ah, perfeccionismo. sí. Siempre pensás que no es suficiente lo que haces para tus hijos. Mm, Y eso es lo que observo, ¿verdad? Y lo que mencionaste, y es muy humano. Y yo me acuerdo, o yo observé em, que una madre em, le costó que sus hijos querían hacer la comida de repente, ah, querían, sí. Quería querían meterse en la preparar cocina, el desayuno, meterse en la en mi cocina, cocina. en mi cocina, ¿verdad? Para Sí, agradecer a mamá, wow. ¿verdad? ¿Y qué decís vos? ¿Es una buena idea meterse en la cocina de mamá? ¿O hay que preparar el terreno antes? El Sí, terreno hablar. hay que preparar. Alguien de los hijos tiene que ir hablando a mamá. Sí, mejor no sorprender completamente a mamá. Ok, ok, No, dependiendo, dependiendo, ok. claro. Pero eso es lo que veo, ¿verdad? Que como las madres están acostumbradas a hacer todo Sí, en la casa sobre todo, ¿verdad? Los sí, padres son los que proveen, son los sí, que se van cierto. a trabajo, se ensucian las manos para Sí, su familia, ¿verdad? sí, Em, y yo pienso también, fuera del contexto es esto quizás, pero que deberíamos festejar más el Día del Padre también, ah, sí, buen punto. ¿verdad? Ese es un tema que yo lo he escuchado y dicho, ¿por qué todo es Día de la Madre y Día del Padre? Sí, ¿verdad? Pero es un tema que en algún momento dado deberíamos de hablarlo y resaltarlo también. ¿Por qué no? Honrar, ¿verdad? Honrar tanto a la mamá como al papá también, ¿verdad? Es una oportunidad en donde se puede aprovechar. Saben, querido oyente, eh, ser madre es un llamado divino, uno de los mayores retos que una mujer pueda asumir, es verdad. Y también es una misión dada por Dios que a menudo nos lleva al límite de nosotras mismas. Puede ser un trabajo que dura toda la vida, no, bueno, no es que puede ser, realmente es un trabajo que dura toda la vida, en el que tarde o temprano nos damos cuenta de que cuán desesperadamente necesitamos de Cristo. La fe en Jesús realmente puede ser nuestro sostén en estos tiempos, en especial en etapas donde son pequeños los niños, luego llegan la adolescencia, edad adulta, nido vacío, en todo tiempo, en cada temporada, como dice esa canción, en cada temporada necesitamos eh, la fe en Jesús, ese es nuestro sostén. Y bueno, después de hablar de estos desafíos que enfrentan las madres hoy en día y de cómo la fe puede ser una ancla poderosa en medio de todo, creo que también es importante mirar hacia el otro lado, los hijos, ¿sí? Los hijos, porque el amor de una madre no se sostiene solo en lo que ella da, eso que vos mencionaste, Esther, sino también en cómo los hijos responden, cómo pueden reaccionar los hijos y las hijas y cómo pueden valorar ese esfuerzo que mamá hace por sus hijos día a día, ¿verdad? Entonces,
pensando un poco en ese lado, Esther, en quienes nos escuchan ahora mismo y tal vez muchos de ellos hijos, hijas, ¿verdad? ¿Qué mensajes le darías en este día que va a llegar? Creo que para la cultura menonita es este fin de semana, Sí, ¿cierto? sí, Ok, así es. ok. ¿Qué mensaje le darías en este día especial? De justamente, como vos mencionaste, de no, em, de vencer ese pensamiento de que es un día más, Ujú, sino ver más allá ujú, y estar agradecido por tener una mamá que te cuidó, que te mm, enseñó todo o mucho, em, que te enseñó mucho, que te amó, que te consoló mm, desde pequeña, desde pequeño. Y realmente reflexionar, tomarse el tiempo de reflexionar sobre mamá ujú, y, y también ahí va junto el, porque cuando reflexionas sobre tu mamá también ves cosas donde ha fallado. ¿Por qué? Porque es ser humano también. claro, claro. Y perdonar a Mm, sus padres buen punto. es muy importante. En Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Mm, No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y justo esta semana yo tuve una conversación larga con mi compañera de casa en ujú, Yalesanga. Es mi mejor amiga de Yalesanga, con ella vivo. ujú, Y ella me mencionó este versículo y dijo em, que el enojo no te lleve a pecar, dice mm, Efesios ujú, 4:26. ujú. Porque cuando te enojas, empezás con em, retar o Sí, hablar mal de esa sí, persona o con vicios también. sí, Si, sí. si tus padres fueron muy ausentes, en tu caso y en mi caso, Mm, fuimos muy afortunados de sí, tener padres presentes, sí, pero muchos sufren de la ausencia de su papá, la sí, ausencia de su mamá si sí, falleció. totalmente. Entonces está ese hueco ahí en tu corazón y eso te hace pecar y algunos entran en vicios también Es verdad. por falta de perdonar, Sí, de soltar eso. de soltar, de Mm, perdonar a sus padres y mm, muchas veces desde mi experiencia puedo contar que pueden ser las cosas más pequeñas, ah, porque si tus padres fueron cristianos y dieron todo para vos, son cosas muy pequeñas que tienes que perdonar sí, nomás, ¿verdad? sí. Pero esas cosas Pueden marcar también, igual. también tenés que perdonar las Exacto, pequeñas cosas. es verdad. Y muchas veces estás consciente de esas cosas, cuánto impacto tuvo en vos o que simplemente tuvo impacto, Sí, que no sí. supiste antes, de soltar eso también y perdonar cuando ya eres adulto y Mm, ahí recién estás consciente ujú, de lo mm, que pasó, sí, ¿verdad? sí. Animás a los hijos a entonces a entrar en una reconciliación. Sí, si es Aprovechar ese necesario. tiempo. Ujú, Sí, si es necesario, sí, ujú, porque la Biblia nos enseña muy fuertemente que ujú, nos reconciliemos ujú, entre ujú, nosotros. ujú. En esa línea también creo que valorar lo cotidiano es importante. A veces lo más grande que podemos hacer es valorar lo pequeño, las pequeñas cosas. Que por ejemplo, un abrazo, un tiempo juntos, un mamá vení, deja eso de ahí y vamos a tomar tereré, por ejemplo. O mamá, te trajo de tu torta preferida. ¿Cierto? ¿Verdad? O no tiene que ser algo costoso, a veces simplemente decir, mamá, vamos a salir a caminar. Si de repente gusta de eso, es eh, ese tiempo juntos, porque
uno conoce a sus madres, sabes qué le gusta, qué no. Entonces, pequeñas cosas en lo cotidiano pueden marcar la diferencia. Eh, una persona me dijo, mamá ya no está conmigo y lo que hubiese hecho si hubiese estado conmigo. Y tal vez eso sea tal vez alguna experiencia o la historia de algunos, ¿verdad? Pero los que tienen consigo su mamá en vida, yo creo que es una oportunidad preciosa. El hecho de que hay cosas que nos molestan de mamá, claro que sí, eso es categórico. En alguna cosa no nos va a gustar la forma tal vez de pensar, su manera de reaccionar, pero al fin de cuentas, y me hago esta reflexión, al fin de cuentas, vos llevas su sangre, es tu mamá. Entonces, aprovechar ese tiempo en vida, por mensaje, por llamada. Si estás lejos y no puedes estar con ella, hacerle una videollamada, llamale. Y si podés estar con ella, hacerle una visita sorpresa. Llega junto a ella, toma un tereré, un mate. Pero ese tiempo juntos, eso puede marcar también en lo cotidiano, ¿verdad? Y un sincero gracias, mamá, a veces no necesita regalos tan costosos que se puede, no sé, descomponer, que ese tiempo de decir gracias, hijo, por venir. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, pero aún así viniste, hiciste tu tiempo y eso lo aprecio muchísimo. Y gracias, ¿verdad? Responder desde ese lado, creo que eso, aparte de lo que mencionaste de agradecer y de reconciliarte, creo que también valorar lo cotidiano es demasiado importante. Así No sé es. si tienes algo más hay que acotar. Ujú. Casi estoy llorando acá por lo que decís, porque me acordé de una vez que yo quise hacer un ramo de flores para mi mamá en el Día de las Madres, ¿verdad? Ay. ¿Y de qué flores? Porque yo soy de Sí, una aldea, sí, ¿verdad? claro. Y cuando era niña no tuve plata para comprar rosas, Y sí, ¿verdad? cierto. Entonces yo quise hacer un ramo de flores de nuestras flores que otra vez mi mamá plantó, ¿verdad? No me digas. Ya me Sí. estoy imaginando que. Y yo dije, no es mucho, porque son sus flores otra Obvio, vez, ¿verdad? sí. Pero ella estuvo tan emocionada y agradecida que con eso me quedé, o sea, se me quedó grabado porque ella vio el esfuerzo, la intención. Sí, La qué buen intención es lo punto. que Sí, vale, ¿verdad? sí, sí. Porque los hijos, los niños también perciben eso de que no pueden dar mucho a Sí, mamá. sí, en ese tiempo sí. Sí, en ese tiempo sí. Sí, sí. Ahora que somos adultos, por fin podemos comprarle rosas Por también, ¿verdad? ejemplo, sí. Y ir ahorrando ya si es posible, ¿verdad? O Sí, sea, entonces, para ir cerrando, que rápido pasa nuestra hora, sí, eh, agradecer, valorar en lo cotidiano y creo que para las mamás no solamente lo que deben hacer, sino también es disfrutar de este tiempo, ¿verdad? Disfrutar de su maternidad, disfrutar y en cada etapa eh, tener esa fe en Dios que en cada temporada es el que puede sostener. Y dice Proverbios 22:6, la mejor herencia para tus hijos es enseñarles a amar y obedecerle a Dios. El mejor regalo para tus hijos. A veces queremos darles solo materiales y nos preocupamos por eso y no está mal, pero hay un legado que podemos dejar y que es eterno. Enseñarles a amar a Dios con nuestro ejemplo en nuestra vida cotidiana y obedecerles a Dios, a Dios. Y a todos los hijos, ¿verdad? Como mencionaste, Esther, que nos escuchan, honren a sus madres con gratitud, respeto. No olviden que un gracias mamá, un abrazo sincero o un gesto de apoyo puede ser el mejor regalo. Así como mencionaste, ¿verdad? Que eso puede marcar un antes y un después también. Así que como tenemos costumbre aquí en el programa de Caminamos Contigo de orar por los oyentes y en especial por las madres y por aquellas que desean ser madres,
y por aquellas futuras madres. ¿Por qué no orar por ellas, bendecir sus vidas y bueno, que puedan encontrar paz en sus corazones también? ¿Te parece si nos guías en una oración? Sí, con mucho gusto. Señor, te damos gracias por este hermoso día, por este hermoso clima. Gracias que tú diseñaste el matrimonio, el ser padre, ser madre, y que ese es un trabajo de equipo. Gracias, Señor, por ese regalo que tenemos los hijos de tener a padres. Pero en este momento yo te pido también, sobre todo para las personas que perdieron a su padre o a su madre, que los consuelas en este momento. Amén. Señor, tu espíritu llega a los corazones, aunque nosotros estamos lejos en este programa de las personas, pero tu espíritu llega a los corazones. Y te pedimos, te rogamos que los consuelas, sobre todo en estos tiempos donde se festeja el Día de la Madre, en este tiempo. Señor, te damos gracias. Todos los oyentes que tuvimos una madre y que tenemos una madre todavía, te damos gracias por regalarnos esta divina idea de tener una persona que nos ama, que nos enseña, que nos conforta, que nos consuela, que nos enseña a amarte a ti y a obedecerte a ti y a creer en ti como nuestro Señor y Salvador. En este momento yo te pido por todas las madres que tú les confortes también, que tú les des felicidad, agradecimiento por sus hijos y que tú les dejes entender y reconocer que tú las ves, que tú ves todo el esfuerzo que ellas hacen, aunque quizás a veces queda corto como las personas les honran. A veces no vemos como hijos o como los esposos o los familiares no ven suficientemente el esfuerzo y el sacrificio que hacen las madres, pero tú, Señor, tú ves todo y te pido sobre todo por tu bendición para cada madre que nos está escuchando, que tú las bendigas ricamente, las llenes de tu Espíritu Santo, de agradecimiento por sus hijos y que les des fuerza y ánimo si hay hijos, si ellas tienen hijos que todavía no caminan contigo o que tienen problemas en su vida que son graves. Que les des fuerza y ánimo para seguir orando para sus hijos y nunca dejar de orar para sus hijos, que eso trae muchos frutos. Te pido que bendigas a cada madre que nos escucha y en más allá de eso, en todo el Chaco. Gracias que acá en el Chaco podemos ver a tantas madres que sacrifican su vida para sus hijos y que realmente se ponen las pilas para enseñarles tu palabra. Y gracias a eso estamos viviendo en una sociedad donde hay paz, donde hay reconciliación. Y te pedimos por paz en los hogares, acá en el Chaco. Eso te pido y te agradezco en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Esther, por acompañarnos en este episodio de Caminamos Contigo. Gracias por acompañarnos, querido oyente, querida oyente, en este tiempo de conversación también. Espero que lleves algo de nuestra conversación para tu familia. Dios les bendiga y les acompañe. Te acompañe a vos también en tu trabajo, en el servicio que haces. Y nos encontraremos en el próximo episodio de Caminamos Contigo. Y feliz Día de las Madres. Chau, chau.